La OCE, ¿no? La Oficina de Control, el órgano de supervisor de control estatal, también es una OPD del Ministerio de Economía y Finanzas, del MEF. Y así vamos a encontrar infinidad de estos organismos públicos descentralizados que forman parte de esta estructura y esta regulación, esta suerte de organización jurídica del Estado. Vamos más adelante. La lista es interminable, señores. Tenemos además también lo que se llaman los organismos supervisores. También forman parte del Estado, también forman parte de la administración pública. Los organismos supervisores tienen un tratamiento especial porque estos tienen facultades disciplinarias en algunos casos, tienen también capacidades y se conforman como organismos consultivos y organismos normativos. Algunos de los órganos supervisores representan en instancia administrativa lo que se llaman tribunales administrativos. Algunos, no todos, algunos. ¿Cuáles son estos organismos reguladores? Son los siguientes. Poco conocidos, la verdad, a veces uno se confunde y dice, bueno, ¿cuáles son, no? Vamos a ver. Organismos reguladores en el Perú están dados básicamente por una norma de carácter general. Aquí está, la ley 27332 del año 2000. Ley marco de los organismos públicos reguladores de la inversión privada, ¿no? ¿Cuáles son estos básicamente? OSINERMIN, OSITRAN, INDECOPI, SBS, SUNAS, OSITEL, CONACEF. Me he olvidado de uno, me parece que falta la SUNAS, ¿no? Está ahí, ¿no? Me parece que está, claro. La S, ahí está, OSINERMIN, OSITRAN, INDECOPI, OSITEL me falta, está OSITEL, y CONACEF. Algunos de ellos tienen una conformación especial porque son tribunales administrativos. INDECOPI tiene 2 salas de competencia que son tribunales administrativos. Y recordemos que al respecto de los tribunales administrativos, estos tribunales ejercen lo que se llama el control difuso, ¿no? El control difuso. El control difuso no es otra cosa que la interpretación del artículo 138, en el cual el juez o el tribunal tiene que preferir siempre una norma superior, una norma de mayor jerarquía, en relación a una norma de menor jerarquía. ¿Cómo se llama eso? Control difuso. Estos organismos reguladores son entes normativos, ¿no? Son entes que regulan principalmente servicios públicos, pero también regulan actividades económicas propias del Estado, como lo hace la SBS, y que se involucran también en una labor de ser instancias de solución de conflictos. INDECOPI básicamente lo que hace es resuelve controversias y litigios entre prestadores de servicios. Es un tema interesante y que forma parte también del Estado, ¿no? Una parte poco conocida del Estado. Vamos a seguir viendo la lista. Acá tenemos los organismos reguladores, organismos supervisores y los órganos técnicos especializados. Ya lo vimos, me parece, ¿no? Organismos técnicos especializados. Como su nombre lo dice, son instancias principalmente de estudio, son instancias especializadas, no dice, creados para ejecutar y planificar y supervisar la ejecución de políticas del Estado en labores específicas. Por ejemplo, vamos a dictar uno solamente: el IMARPE, Instituto del Mar Peruano, que se dedican a estudiar el clima, la botánica, ¿no? Los recursos hídricos, en general, labores específicas a esta. ¿Está escrito un ministerio? Sí, pues, efectivamente. Estos órganos, los órganos reguladores, las OPDs, los órganos técnicos, no están en el vacío, no están en la nebulosa. Siempre están adscritos a un sector productivo del Estado, o un sector normativo, o un sector de coordinación. Y acá encontramos muchos, ¿no? Por ejemplo, encontramos el CEPLAN, la Comisión Económica del Plan de Gobierno, por ejemplo. Una comisión de alto nivel que se da al interior del Estado. Por ejemplo, INDECOPI también tiene esa condición, por ejemplo, INRENA. La ONP, por ejemplo, la ONP tiene una condición especial, porque la ONP es una OPD del Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, ¿no?
Entonces siempre hay una confusión, porque tenemos tantos órganos estatales y no sabemos exactamente a qué sectores están adscritos. Y hay algunos que todavía están en conflictos, ¿no? Entonces es importante ver que esta estructura jurídica, la cual hemos hecho referencia hace un rato, tenga que ver también con una labor de distribución de competencias y funciones. Recordemos que cada sector que acabamos de señalar tiene su nivel administrativo y además también tiene sus normas de funcionamiento. Pero lo más importante es señalar que los órganos, estos sectores productivos siempre están regulados por leyes orgánicas. Leyes orgánicas. ¿De acuerdo? Y tenemos el poder legislativo, también Congreso Nacional, que tiene pues una normativa, digamos, sui generis o propia. Hay una ley orgánica. Es el único poder del Estado que no tiene ley orgánica. ¿Cómo se llama su norma? Reglamento del Congreso. ¿Y por qué el Congreso tiene un reglamento y el Congreso no tiene una ley orgánica? Porque es el poder del Estado que generalmente tiene esa labor legislativa. Y bueno, siempre ha sido así y nunca fue objeto de discusión. Y aparte no vemos mayor incidencia en que sea reglamento del Congreso, ¿no? La norma más importante, la norma madre, por debajo de la Constitución. El Poder Legislativo y el reglamento del Congreso. 130 miembros, a excepción de Madre de Dios, que solamente debe tener solamente un congresista, solamente postula un congresista, y que tiene un sistema de unicameral. ¿Cuáles son los elementos que caracterizan al funcionamiento del Congreso? Básicamente, el elemento normativo más importante del Congreso son las resoluciones legislativas. Resoluciones legislativas mediante las cuales se nombran a los altos funcionarios del Estado. También tiene otra labor importante, ¿no? Una de las labores más importantes del Congreso, a oposición del Ejecutivo, es la elaboración y la dación de la ley del presupuesto. Otro elemento más que lo vincula con el Ejecutivo, ¿no? La Constitución dice que si el presupuesto público no está listo hasta el 30 de noviembre, entra en vigencia el proyecto elaborado por el Ejecutivo. Una norma importante, la ley del presupuesto, además de las otras labores que hace el Congreso. ¿De acuerdo? Entre otras, regalar ropa adornada. Permítame un segundo. Hoy día estoy muy... Discúlpeme, a veces Profesor. me indignan las cosas que escucho todos los días realmente. Dígame, doctor. ¿Y la Contraloría en qué situación está? La Contraloría forma parte de lo que se denominan sistemas administrativos. Vamos a ver más adelante, le agradezco su pregunta. Existen en la administración pública, ese es un tema mucho más más profundizado, estoy seguro que lo van a abordar en algún momento, que existen sistemas administrativos. Uno de los sistemas es el sistema de control, que tiene por función garantizar el uso correcto de los bienes del Estado y tienen como, digamos, producto de esta labor de garantizar el uso correcto de bienes y dineros del Estado, tienen una herramienta interesante que se llama el informe de responsabilidad, ¿no? Es lo que hacen básicamente. El informe de determinación de responsabilidades. No es un dictamen judicial, pero sí tiene una condición, como dice la norma, es una prueba preconstituida. Sistemas de control. Hay sistemas de control, sistemas administrativos y sistemas fiscalizadores y sistemas normativos. La Contraloría General de la República, además, es un órgano autónomo creado por el Estado, que vamos a verlo más adelante, pero es la cabeza del sistema de control. ¿De acuerdo? La Contraloría de la República. Bueno, entonces, el Poder Legislativo, la labor es normas legislativas, aprobar, y además también otra labor importante del Congreso es aprobar los tratados, ¿no? En materia de derechos humanos, artículo 56. El Congreso de la República aprueba los tratados dando cuenta al Ejecutivo. En materia de derechos humanos, no en general. Bien. Bueno, el Poder Judicial tiene, de acuerdo a la Constitución, un capítulo propio, ¿no?
¿Qué nos habla el Poder Judicial? El Poder Judicial administra la justicia con carácter de indelegabilidad, de exclusividad, y aparte solamente depende de quién, de su ley orgánica y de la Constitución. Tiene una conformación que ustedes ya entiendo que conocen, ¿no? Aquí está. 3 niveles. El primer nivel, ¿cuál es el órgano máximo del Poder Judicial? ¿Cuál es el órgano máximo? Hay que señalar, pues, un órgano máximo, la Suprema, o el órgano máximo, digamos, administrativo. ¿Cuál es el órgano máximo de gobierno del Poder Judicial? ¿El Consejo Ejecutivo? ¿Está seguro, doctor? ¿La Corte Suprema? La Sala Plena. La Sala Plena del Poder Judicial es el máximo órgano de gobierno. Claro, recae ¿en qué? En el presidente de la Corte Suprema. Pero esto es la reunión de todos los vocales. De todos los vocales. ¿Cuántos vocales hay? ¿Cuántas salas hay? ¿Cuántas salas supremas hay? Laboral. Primero vamos a ver en orden. Penal. Constitucional. ¿Sí? De ahí viene civil. De ahí viene contenciosa administrativa. Y hay una más que me estoy olvidando. Me parece que es comercial, ¿no? ¿No? 5 salas hay. Cada sala, ¿cuántos vocales tiene? Entonces saquen su cuenta. Ese es el órgano máximo del Poder Judicial, la Sala Plena. Y eso está en la ley orgánica y eso está también en la Constitución Política del Estado, la Sala Plena. Y igualmente tiene 3 niveles, ¿no? El primer nivel, ¿cuál es? La Corte Suprema, de injerencia nacional, dividido en salas por especialidades. De ahí tiene Cortes Superiores de Justicia. Bueno, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad hace 20 años. ¿20 años ha sido? Un poco menos, ¿no? Cuando estaba en la universidad había solamente pues salas, Cortes Superiores en cada departamento. Y ahora ya no solamente en cada departamento, me parece que hay en cada distrito, ¿no? Cono Norte, Cono Sur, Lima Este, en fin. Eso demuestra pues el crecimiento de la carga procesal, ¿no? Entonces ya no es un criterio, digamos, por territorio, sino es principalmente por cantidad de procesos. Y de ahí entonces Corte Suprema, Cortes Superiores se entiende por cada provincia, por cada departamento, de ahí una Corte Superior. Y de ahí que vienen los juzgados, los jueces ordinarios, ¿de acuerdo? Y de ahí vienen los juzgados de paz y juzgados de paz letrado, ¿no? Y ahí en el medio se encuentran los jueces supernumerarios, ¿de acuerdo? Los que son invitados para esta labor. Y algunos dirán, ¿y dónde está el Ministerio Público? ¿Forma parte de esto? No. El Ministerio Público es un órgano autónomo creado al amparo de la Constitución. El Ministerio Público es otra cosa. Muchos se confunden y dicen, ¿Poder Judicial el Ministerio Público? No, es otra cosa. El Ministerio Público está en otro nivel del Estado. ¿Bien? Veamos. Les voy a presentar la nueva visión del Estado. Ya hemos visto a grandes rasgos los 3 poderes, ¿no es así? Les voy a presentar. Eso no es de mi autoría, por si acaso. Esta es una presentación de una ONG, se llama PRODE Society, pero que siempre lo utilizo cuando me llaman para desarrollar ese tema. Estructura del Estado peruano. Quiero ir a una parte. Por definición, el Estado peruano es unitario, descentralizado, uno e indivisible. La Constitución dice que el gobierno del Perú es unitario y centralizado. El aspecto unitario concreta en el gobierno central y los órganos constitucionales. El Estado peruano es unitario. Ahí está. Esa es la representación del Estado peruano. ¿Sí? El Estado peruano es gobierno central, ejecutivo, legislativo y judicial, y los órganos constitucionales con labores expresas y específicas, con competencias y con facultades contenidas en la Constitución en primer término y en las leyes orgánicas en un segundo nivel.
Sin embargo, vean ustedes cómo cambia. Pero el Estado aspira a ser descentralizado. En este momento, el Perú cuenta con ¿cuánto? 24 departamentos o circunscripciones políticas, lo que se conoce como regiones, ¿de acuerdo? Y por 25 gobiernos regionales, es decir, incluyendo Lima y Callao, y los departamentos están conformados por 195 provincias, 1833 distritos, y a cada uno le corresponde una provincia y cada distrito del Perú. Bien, por lo tanto, la siguiente será una imagen global aproximada de la organización del Estado peruano. Este es el Estado peruano. Si ustedes aprecian, veíamos nosotros el Estado peruano en una visión horizontal, ¿no es así? El Estado peruano, ¿qué cosa es una visión horizontal? Si lo vemos dentro del plano de gobierno, de poder ejecutivo, legislativo y judicial. Si cambiamos la lente, vamos a encontrar de que ese plano se ha cambiado. Ese plano es así ahora. Incluye ¿qué cosa? Tres niveles, claro, con una jerarquía. Gobierno central, gobierno regional y gobierno municipal. Gobierno central, gobierno regional y gobierno municipal. Ahí está. ¿La cosa cambia o no? De esto a esto. ¿Cambia o no cambia? Por supuesto. Porque acá, día a día me noto. Sí. Sí. Todos tienen efectos a nivel nacional, ¿ah? Todos. A ver, TC, OMPE, RENIEC, CNM, BCR, JNE, Defensoría del Pueblo y Ministerio Público tienen injerencia nacional, todos. Todos. Pero acá hay, dígame, doctor. ¿Y el FONAFE dónde se lo ubica, profesor? FONAFE sería un programa. El FONAFE es un programa. No hemos llegado a ese nivel todavía, lo que pasa es que el programa ya es el último. Programa se llama vamos a ver, vamos a tratar de responder su pregunta. Cada sector productivo del Estado tiene un presupuesto. Un presupuesto tiene lo que se llama partidas, ¿de acuerdo? Para cuando uno quiere hacer un programa, tiene que agarrar una partida y derivar un presupuesto. Un programa que tiene generalmente una duración limitada. Programa. El FONAFE está en eso, pero es parte del Estado, definitivamente. Bien, entonces vean ustedes, este es el Estado peruano. Complejo, ¿no es así? Teníamos una visión inicial de que el Estado únicamente era ejecutivo, legislativo y judicial y nos vemos con esto. Siempre cuando veía esta diapositiva me preguntaba, ¿y dónde está? Vean el gráfico. ¿Y dónde están las universidades públicas? No están, ¿no? ¿Dónde están las universidades públicas? No están. ¿Dónde están las Fuerzas Armadas? No me refiero a la policía, las Fuerzas Armadas. No están tampoco, ¿no? Alguna vez también algún alumno me preguntó, pero doctor, ahí tampoco está la Iglesia Católica. ¿Debería estar? No es un ente estatal, pero de apoyo, ¿no? De apoyo. ¿Dónde
¿Dónde está, por ejemplo? Y eso también supone, no solamente en el Perú, las delegaciones diplomáticas del Perú en el extranjero también son parte del Estado, ¿no? Las oficinas comerciales, los consulados, las embajadas itinerantes y demás también son parte del Estado. Esa es una visión, digamos, amplia. Ahora, lo complejo es que nosotros pensamos solamente en un nivel, el nivel horizontal. Pero hay un segundo nivel vertical si vemos al Estado peruano no como un plano, sino como una región. Lima, región Ayacucho, Huancavelica, Piura, Cajamarca. Y ahí encontramos otro nivel normativo. Hay una enorme colisión de normas generales frente a normas de carácter particular. Por ejemplo, hemos visto que a nivel del gobierno central la organización se basa en leyes orgánicas, ¿no es así? Leyes orgánicas. Los gobiernos regionales basan su accionar en ¿qué? Ordenanzas regionales. Y aparte también los municipios también tienen lo suyo, ¿no? Ordenanzas municipales, decretos de alcaldía, en fin, normas de carácter general. Hubo hace algunos años un grave conflicto, y esto también siempre lo cito, esta sentencia, la sentencia de la hoja de coca, en el caso planteado por el Estado peruano, me refiero al Ejecutivo, contra el gobierno regional de Cusco y Huánuco. Para que vean ustedes el nivel de conflictividad que tiene esto. Bueno, el gobierno regional de Cusco y Huánuco plantearon erróneamente dentro de sus competencias que el cultivo de la hoja de coca debería ser un cultivo libre. Deberían establecerse zonas de cultivo libre para esta planta, y además también declararon que la hoja de coca era un producto ancestral, milenario y además un producto autóctono. ¿Sí? Esta decisión, en base a un acuerdo regional del Consejo Regional de Cusco y Huánuco, entonces cuando entra en vigencia, el Estado peruano dice: señor, eso no es posible. Es una competencia nacional. La declaración de una planta, de un animal, esas situaciones son de injerencia nacional. ¿Qué le corresponde al gobierno regional en esa materia? Únicamente regular y normar, pero no declarar pues que la hoja de coca es un cultivo, digamos, nacional, ¿no? La liberalidad de la hoja de coca entró en un abierto conflicto. En esa oportunidad entonces el tribunal, el TC, en esa sentencia y en otra sentencia similar que se planteó 2 años después contra el gobierno regional de Puno, cuando estaba en la presidencia el señor Sandro Fuentes, que no solamente agregó eso, o sea, copió lo mismo que se había señalado en el gobierno regional de Cusco y Puno, sino además él dijo que el gobierno regional de Puno era independiente y soberano además. Qué soberana torpeza e ignorancia ese señor, realmente. Bueno, y el tribunal dijo lo siguiente: señor, acá estamos afectando competencias y funciones básicas. Y ahí el tribunal desarrolló esta famosa tesis que se aplica a nivel de la administración pública y el gobierno central, que dice: la Constitución reconoce 3 tipos de competencias: competencias delegadas, competencias exclusivas y competencias compartidas. 3 tipos de competencias: competencias delegadas, competencias exclusivas y competencias compartidas. Vamos con las competencias exclusivas. ¿Qué le corresponde al Estado? ¿Qué le corresponde a cada poder del Estado? ¿Qué le corresponde a cada poder del Estado? Acá tenemos, en la presentación que hemos estado manejando, acá tenemos un dato, por ejemplo. ¿Qué le corresponde? Gobierno nacional, diseño de políticas nacionales, defensa, seguridad, relaciones exteriores, orden interno, justicia, régimen de comercio, moneda, banca y hacienda, entre otras cosas. Entre otras cosas, ¿no? Regulación de servicios públicos y demás. Gobierno nacional. Eso es con respecto a competencias exclusivas. Eso solamente lo puede hacer el Estado peruano.
acuñar moneda, reserva pública, labor normativa general a nivel de leyes orgánicas y demás. Y servicios públicos. Pero, ¿qué competencias delegadas hay? Por ejemplo, vean ustedes un conflicto aparente. Un gobierno regional y un gobierno central. Cuando, por ejemplo, quieren implementar esta política de tolerancia cero, por ejemplo. El control del control de velocidad de alcoholímetros en las carreteras, ¿no? Esa labor era compartida, ¿se acuerdan? Esa labor era una labor compartida, perdón. ¿Se acuerdan o no? Cada gobierno regional debía implementar esa política de tolerancia cero en las carreteras de su circunscripción, dotando los mecanismos y los medios necesarios, ¿no? Una labor compartida. La labor de la municipalización de la educación, por ejemplo, también es una labor compartida. ¿Quién ahora se encarga de implementar y llevar a cabo la política de educación a nivel de las provincias? Los municipios. Los municipios. ¿Quién se encarga, por ejemplo, ahora del tema de las carreteras que atraviesan los centros poblados, las ciudades? Por una parte, el gobierno central, pero por otra parte, el gobierno regional. El mantenimiento, ¿no? De la garita para acá, gobierno central, y de la garita para la parte poblada, el gobierno regional. ¿No es así? Entonces, ¿dónde encontramos estas competencias? En la propia Constitución y en esa sentencia, el hoja de coca, que desarrolla de manera muy, pero muy interesante el sistema de fuentes peruano. Y hay otra, por último, lo que se llaman las competencias delegadas, que es que el Estado simplemente delega a un particular, ¿no? O delega a un sector que no es un sector de su competencia, delega esta función para que sea realizada de manera correcta. Por ejemplo, ¿cuál? Hay una que es la más conocida, ¿no? Por ejemplo, esta labor de las revisiones técnicas en Lima y en el Perú. ¿Se la da un particular o no? Mediante lo que se llama la concesión. El Estado hace concesiones, realiza estos contratos que se llaman concesiones, ¿no? A un particular para que venda un servicio. Claro, y este cobra, pues. El otro caso, que hace muchos años se viene dando, reconocido, es el caso de los brevetes, ¿no? El Estado peruano, el Ministerio de Transportes, ¿a quién le da la concesión? Al Turing. ¿Para qué? Para que haga la labor del brevetaje y de los exámenes, ¿no? Que me parece, en el fondo, no me parece muy transparente que digamos, ¿no? Porque eso debería darlo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es así, por ejemplo, que encontramos esto, ¿no? Competencias estatales de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Constitucional. Señores, vamos a hacer un break de unos 5 minutos, muy breve, y de ahí continuamos. Minutos, ¿ah? Si no, ahí cerramos la puerta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo no he revisado la currícula del curso, pero no sé si coincidimos que los cursos de administrativo, de gestión pública y administrativo, no pueden estar al margen de un tema constitucional, definitivamente. Todo está vinculado a la Constitución.
absolutamente todo. El basamento de la implementación de políticas gubernamentales, administrativas, en todos los sectores, en la nación de normas, funciones y competencias, está intrínsecamente vinculado a un tema constitucional y a un tema de esta visión que deben tener los operadores, los estudiosos, los profesionales en el área, vinculados al tema constitucional. No es posible hacer un desarrollo de una currícula sin al menos esbozar lo que significa el Estado peruano el día de hoy. ¿Coincidimos con eso, no? Bien. Bueno, entonces hay competencias delegadas, exclusivas y competencias compartidas. Vamos a dejar para el último este último elemento, que son las empresas estatales, que también forman parte del Estado, ¿no es así? Que forman parte del Estado. Estas empresas estatales, ¿no? Tienen una breve explicación al interior de la Constitución. La Constitución señala de que el Estado solamente puede hacer actividad empresarial autorizada, debidamente autorizada por el legislativo, lo que se llama la ley de la actividad privada a cargo del Estado. Bueno, el Estado en este ítem ha cambiado muchísimo. Anteriormente era un Estado que realizaba una labor empresarial muy, pero muy fuerte en todos los sectores, y ustedes recordarán conmigo, estaba vinculado al transporte, a las comunicaciones, a las labores extractivas. Cada labor que ahora la desarrolla el particular, el privado, la desarrolla el Estado, ¿no? En distintos regímenes. Recordemos Compañía Peruana de Teléfonos, Indeco, Centromin, Compañía Peruana de Vapores, Enatru, hasta en eso se involucraba el sector público, pero mantiene todavía algunas actividades bajo su tutela, ¿no es así? Por ejemplo, la empresa de la Coca es una entidad pública, es una entidad de carácter público. Por ejemplo, lo de los trenes, por ejemplo, Enafer Perú es una empresa del Estado, ¿no? Y a pesar de que existe una preocupación de que el Estado tenga esa visión estatista setentera o ochentera, creo que ya el Estado se ha liberado mucho de esa carga, ¿no? Entonces, un tema también en donde se involucra el Estado peruano es estas famosas empresas del Estado, que son de tres tipos: de derecho público, de derecho privado y de economía mixta. Las empresas de derecho público son aquellas en las cuales por lo menos una parte es el Estado. En el ámbito, es decir, cuando decimos que son empresas de derecho público, significa que están sometidas al presupuesto, en primer término, tienen una partida presupuestal. Tienen por lo tanto una suerte de directorio, no tienen una conformación privada en la cual pues hay un gerente, sino es un directorio que regula y dirige los fines y los destinos de este ente, ¿no? Pero que tienen una particularidad: se establecen por ley. Las empresas de derecho público se establecen por ley, ¿de acuerdo? Y deben ser debidamente autorizadas por el legislativo dentro de esta ley que se llama Ley de Actividad Empresarial del Estado. Desarrollan actividades propias del Estado, se entiende operaciones o actividades básicas, ¿no? Algunos llaman estratégicas, pero que en el fondo son actividades que le dan renta al Estado, ¿no es así? ¿Cuáles son el grupo de empresas de derecho público que se marcan dentro de esta denominación, por ejemplo? ¿Cuáles son estas empresas de derecho público? En las cuales se aplica definitivamente la 27444. Los litigios nacidos de esto se aplican a la 27444 y están sometidas siempre al sistema de control nacional, a la superintendencia, a lo que se llama la Contraloría General de la República. ¿Cuáles son estas, por ejemplo? Básicamente son, ¿cuántas? Serán, por ejemplo, acá tenemos Banco de la Nación, que tiene también labores comerciales, labores de pagos a proveedores y pagos a terceros. ¿Cuál? COFIDE. COFIDE también sería una empresa de derecho público. Pero ¿cuáles son aquellas empresas que realizan actividades empresariales del Estado, por ejemplo? Petroperú, por ejemplo, ¿no? Haciendo la distinción Petroperú y Perú Petro. Petroperú, lo que es la emisión del petróleo, y el otro Perú Petro, que es la comercialización, ¿de acuerdo? Otra, por ejemplo, existe todavía Enafer. Enafer Perú, por ejemplo, es una empresa de derecho público, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál otra más habría?
La CPB todavía existe, ¿no? La famosa Compañía Peruana de Vapores, todavía existe, me parece. Hay otras que son de derecho privado, ¿no? Sociedades anónimas cuyo capital pertenece exclusivamente al Estado, pero pueden ser de propiedad directa o indirecta. Propiedad directa del Estado, en la cual el titular es el Estado, y la propiedad indirecta se da cuando las acciones pertenecen a una o varias empresas de derecho público. ¿Cuáles son esas empresas de derecho privado, por ejemplo? ¿Cuáles son esas empresas de derecho privado, por ejemplo, pero que tienen una injerencia en el sector público, definitivamente? Lo dijimos en un caso, Perupetro, por ejemplo. La comercialización, la explotación es una empresa en régimen particular. Dígame, doctor. ¿El Banco Agrario? Banco Agrario. Banco Agrario. ¿Dónde se lo ubica? Claro, también está dentro de esta denominación. El famoso Banco de Materiales, ¿no? También. Otra empresa, por ejemplo, que está dentro de esta condición es la empresa que administra el Metropolitano, por ejemplo. También tiene es un consorcio que se llama Protransporte privado, ¿no? Que organiza y administra estas rutas del Metropolitano, por ejemplo, ¿no? Igualmente me parece, tengo entendido que, por ejemplo, también se marca dentro de esto lo que se llama esas empresas provías, ¿no? Las que cobran el peaje, el régimen público y el régimen privado, ¿no? También, digamos, tienen esta condición, régimen público y régimen privado. Y las empresas de economía mixta, que son sociedades anónimas en las cuales el Estado tiene una participación accionaria mayoritaria que le permite con el derecho de voto que le corresponde. Estas empresas de economía mixta, digamos, son bastante similares a las segundas que hemos mencionado, pero que el Estado posee una participación también, ¿no? Que debe ser debidamente vigilada por los órganos reguladores, pero que también es parte de esta actividad empresarial. Una empresa de economía mixta, ¿cuál sería, por ejemplo? Dígame, doctor. Me preguntaba, ¿estas empresas de economía mixta siempre se manejan en base a un directorio? Es un directorio. Es un directorio. Todas tienen directorio, en la cual, por ejemplo, tienen una participación de los trabajadores, una participación del Estado, y en fin, el órgano de gobierno es un directorio, principalmente. ¿De acuerdo? Estas son empresas estatales en las cuales también se maneja pues, el elemento del sector público. ¿Bien? Finalmente vamos a ver el tema que tiene que ver con la descentralización. Con la Constitución del 79, el Perú estaba dividido en lo que se llama las provincias. ¿De acuerdo? Las provincias. Había 24 provincias que tenían una fuerte independencia del gobierno central. Estas provincias no tenían autoridades, salvo las autoridades elegidas por voto popular, los alcaldes, una configuración dentro de este esquema que hemos dado, esta doble visión, esta visión horizontal, esta visión vertical. Tenían pues dentro de esto, tenían una autoridad vecinal, ¿de acuerdo? El alcalde provincial, el alcalde distrital y el alcalde de poblado menor, ¿de acuerdo? Y había pues autoridades políticas, cosa que ya no existe mucho ahora, ¿no? Los prefectos, los gobernadores y demás. Esto todavía existen, ¿no? Todavía existen, pero están en un proceso, me parece que de eliminación. Adscritos al Ministerio del Interior. Al Ministerio del Interior, pero digamos, la autoridad política era el prefecto. Y de ahí en los otros poblados era el gobernador. Bueno, entonces esta configuración. Esta configuración ya vetusta, ya anacrónica, pasa a un segundo momento que se llama los consejos transitorios de administración regional, también conocidos como las CETARES. Un proceso que trató de aglutinar departamentos del Estado peruano, de acuerdo a, supuestamente, lo que decía la ley, con elementos comunes. De tal forma que, por ejemplo, teníamos el Consejo Transitorio de Administración Regional, por ejemplo, teníamos lo que se llamaba por ejemplo, este famoso consejo que era Ica, Ayacucho y Huancavelica, que no tenían absolutamente nada en común, ¿no?
y que en cada departamento tenían un consejo de administración, es decir, un cierto nivel de organización administrativa en la cual dependían ¿de quién? De Lima. Estos consejos transitorios de administración regional, conocidos como las CETARES, gozaban de cierta autonomía en materia de cuestión económica. Bien, luego de este proceso de más de 10 años, cuando entra en vigencia la Carta del 93, ya se inicia una primera reforma, que es lo que se conoce como el proceso de descentralización. Este proceso de descentralización es un proceso que en principio es un proceso que tiene que ver con la reforma, aquí está, capítulo modificado por la ley 27.680, publicada el 7 de marzo del 2002, que modifica la Constitución Política del Estado, una de las primeras reformas más importantes en la Carta Política del 93, y que señala de que la descentralización es una forma de organización democrática y que establece una política permanente del Estado de manera irreversible, general, que pretende modificar competencias, que brinda a esta nueva configuración del Estado autonomía funcional, administrativa, económica y normativa. A raíz de este proceso, entonces, ya el Estado peruano ya se mueve en dos planos, de manera mucho más manifiesta y evidente. Gobierno central, gobierno regional. Los gobiernos regionales entonces se establecieron en virtud de una suerte de referéndum, ¿no es así?, hace algunos años, en la cual pues se activó y la población mayoritariamente aprobó estas regiones, ¿no?, que tienen una conformación también, digamos, cuasi parecida a la nacional. Un presidente regional, un consejo regional, con consejeros regionales y con determinados niveles administrativos, pero dotados de autonomía administrativa, dotados de autonomía funcional y autonomía presupuestaria. Este proceso de descentralización entonces modifica ostensiblemente lo que significan las competencias del Estado y crean entonces estos conflictos o litigios entre gobierno central y gobierno regional. Básicamente los gobiernos regionales tienen una jerarquía especial. ¿Cuáles son? Son gobiernos autónomos, lo que no significa una independencia total del gobierno central. Eso les permite entonces fijar su presupuesto, ¿de acuerdo? Les permite además que, por ejemplo, administrar el canon que se maneja al interior de algunas regiones, no todos tienen canon, pero también establecer funciones básicas. Por ejemplo, ¿cuáles son las funciones de los gobiernos regionales? Acá tenemos enumerados estas funciones. Aquí está, un segundo. Aquí está. Promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad. Son competentes para aprobar su organización interna y presupuesto, formular y aprobar el plan de desarrollo, administrar bienes y rentas, regular y otorgar autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de su responsabilidad, promover el desarrollo de lo socioeconómico regional, dictar normas inherentes a la gestión regional, o sea, tiene autonomía normativa, promover y regular las actividades y los servicios en materia de agricultura, pesquería, comercio, industria y demás, es decir, una conformación distinta. Este segundo nivel, ¿de acuerdo?, tiene por debajo a otro tercer nivel, las municipalidades. Las municipalidades que tienen una doble composición, ¿no?, lo que se llaman las municipalidades, el gobierno del vecino, el gobierno edil, que tiene bajo su injerencia, bajo su influencia, administrar principalmente temas muy puntuales. Zonificación, temas de arbitrios, tributos en materia municipal y además también circunscripciones y dotar a esta población de los servicios básicos, educación, agua, luz y demás. Yo no sé exactamente qué dolor de cabeza tendrán ahora los alcaldes con los presidentes del gobierno regional para determinar sus competencias. Porque las competencias de las municipalidades de alguna manera se contraponen o se yuxtaponen a las funciones de los gobiernos regionales.
Una cosa es lo que hace el alcalde, y es bastante parecido a lo que hace el gobierno regional. Yo entiendo que el alcalde, vale mucho ahí lo que dijo el TC, ¿no? Señores, hay labores, hay competencias exclusivas, compartidas y delegadas. Y los actos administrativos de los gobiernos locales ya lo sabemos cuáles son. Ordenanzas municipales, acuerdos municipales, resoluciones del consejo y resoluciones de alcaldía. En ese nivel. Todos estos regulados por la Ley Orgánica de Municipalidades, que tiene también un contexto limitado, ¿no? ¿Cuáles son las competencias? Aprobar su organización, aprobar el plan de desarrollo, administrar bienes y rentas, crear o modificar o suprimir contribuciones, organizar y reglamentar y administrar los servicios públicos bajo su responsabilidad y planificar el desarrollo urbano de la nación, en este caso de su circunscripción. Finalmente quiero hacer dos comentarios con respecto a este cuadro que les he alcanzado. Acá, todo el Estado peruano. Acá encontramos, a mi lado derecho, encontramos los órganos constitucionales autónomos. ¿Qué tienen por especial esos órganos autónomos? Labores específicas. El TC, no siendo un poder del Estado, tampoco teniendo una jurisdicción especializada no ejerce la jurisdicción concentrada en el Perú, definitivamente, pero no es una jurisdicción, ojo, se llama más bien justicia constitucional. ¿Resuelve qué tipo de casos? 2. Resuelve las denegatorias recaídas en los procesos de la libertad y resuelve en última, única y definitiva instancia las acciones de inconstitucionalidad. La OMPE. La OMPE, un organismo creado recientemente casi, pero que forma parte de lo que se llama el sistema electoral, conjuntamente con la RENIEC y conjuntamente con el Jurado Nacional de Elecciones. El CNM, Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene bajo su función, ¿cuál? Nombramiento, evaluación, ratificación y destitución de magistrados, jueces y fiscales a nivel nacional. Pero tiene también labores normativas, ¿de acuerdo? Órgano colegiado. La SBS, que tiene una doble configuración, porque por un lado también algunos dicen que es parte de la OPD del Ministerio de Economía y Finanzas, otros dicen que es también tiene que ver con un órgano técnico, la Superintendencia de Banca y Seguros, y el Jurado Nacional de Elecciones, que es la cabeza del órgano electoral. Tiene autonomía en materia jurisdiccional en temas que tienen que ver con los temas electorales. La Defensoría del Pueblo, un órgano autónomo creado bajo la vigencia de la Constitución del 93, bajo ese sistema antiguo que se llama el Ombudsman, ¿no?, que se creó en Austria en 1804, y tiene básicamente la función de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales frente a la prestación de los servicios públicos y la buena y correcta administración. Y el Ministerio Público es el órgano autónomo que tiene bajo su función que proteger y garantizar la legalidad ante el Estado, actúa como parte, como tercero o como dictaminador en el proceso. Todas estas funciones del Estado, en esos tres niveles, tienen que darse siempre dentro de lo que significa un elemento básico en la interpretación constitucional. Todas las disposiciones en la Constitución, en lo relativo a los poderes públicos, debe afianzarse o descansar en el principio de unidad de la Constitución. Todas las disposiciones deben ser interpretadas como un todo. Todos los poderes del Estado deben interpretarse como un todo. Y así encontramos una interpretación favorable. Veamos solo un caso. El Jurado Nacional de Elecciones resuelve en última instancia y definitiva y de manera exclusiva los conflictos nacidos de los temas electorales. El artículo 200 reconoce al Tribunal Constitucional el órgano de control de la Constitución y resuelve a su interior los conflictos nacidos de los derechos fundamentales. La interpretación que le da la Constitución a esta facultad no puede estar desvinculada con esta otra facultad del TC. Sí, señor, pero el Jurado Nacional de Elecciones no es una isla. No es una isla. Sus resoluciones son irrevisables en sede judicial.
Sí, pero la Constitución dice que el tribunal es el máximo órgano en materia de los derechos fundamentales. Por lo tanto, las decisiones del jurado de elecciones son revisables en sede constitucional. Igualmente, el CNM, por ejemplo, en el tema de ratificación, sanción, evaluación de magistrados y miembros del Poder Judicial, sus decisiones son irrevisables. Última instancia, señor, pero en el ámbito del nombramiento de jueces. Pero en temas de derechos fundamentales, el tribunal es última y definitiva instancia cuando conoce este recurso